hoy es contar con semejante coordinadora. Listo. Bienvenidos entonces a esta nueva reunión que está organizada por AIDA Argentina y por el Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de San Isidro, que tengo el honor de dirigir a partir de este año. Así que muy agradecida con la presencia de tantos amigos. Ahí veo por ahí los nombres de Daniel Bufanti, lo vi a Carlos Estevenel, lo veo a Carlos Facal, veo a queridos amigos de Brasil como Marcio Malfatti, como Adelson Campoy, al presidente de Argentina, a Martín Sapiola Garrico, a nuestro querido amigo Waldo Sobrino, Álvaro Alzogaray, a Eduardo Toribio, Carlos Huber. Cada ventanita que veo es un amigo, así que agradezco mucho a todos la participación y creo que está suficientemente fundada por la importancia de la temática y por el prestigio colosal de los oradores que me acompañan hoy. Los quiero presentar para ir sin más a lo importante, ¿no? Que es el análisis, el comenzar el análisis de la nueva ley de seguros de Brasil. Hoy va a estar a cargo esta disertación de Angélica Carlini y de Marcelo Barreto Leal. Angélica es postdoctorada en Inteligencia Artificial y Seguros por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España, postdoctorada en Derecho Constitucional por la Universidad de Río Grande do Sul, doctorada en Derecho Político y Económico, doctorada en Educación, maestra de Derecho Civil. Nos apuntaba hace un momento Marcelo que está convocada a la comisión revisora del Código Civil y es además consultora jurídica de la Confederación Nacional de Empresas de Seguro, es consultora de la Federación Nacional de Aseguradoras de Salud, es miembro de la Comisión de Juristas de la Revista de Actualización del Código Civil, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros de AIDA de Brasil, en el ámbito del SILA, participa con nosotros de la comisión directiva del SILA, del Comité Ibero-Latinoamericano de Seguros, es catedrática de la Academia Brasilera de Derecho Civil. En fin, el currículum es tan amplio que todo el recorrido nos llevaría buena parte del tiempo de la disertación. Así que con la venia de Angélica paso a presentarles a Marcelo. Marcelo Barreto Leal es licenciado en Derecho y especialista en Derecho, Mercado y Economía por la Pontificia Universidad Católica en Brasil, máster en Derecho Corporativo y Comercial en la Universidad de Brasil, tiene cursos en Washington University en St. Louis, es doctor en Derecho Político y Económico por la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Brasil, es especialista en Derecho de Seguros de la Universidad de Salamanca en España, es director y vicepresidente de comunicación de la sección brasileña de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, es miembro fundador de la Comisión de Seguros y Pensiones del Colegio de Abogados, en el SILA es presidente de uno de los grupos de trabajos más activos, como es el de automotores, en fin, otra figura destacada. Y entre los dos se van a hacer cargo de hacernos una revisión de algunos temas importantes de la nueva ley de seguros. La propuesta es que comience Marcelo, que nos hable de la temática que eligió, que es el seguro como microsistema, que es la cuestión acerca de la grabación del riesgo. Luego que abramos un espacio mínimo de 2 o 3 preguntas como para permitirle a Angélica la continuidad y si ustedes están de acuerdo al final hacemos una ronda de preguntas con el tiempo que nos asignen y las energías que nos asignen los oradores. Así que adelante Marcelo, silenciamos micrófono. Muy buenas tardes a
a todos, sí. Un gusto quedarme junto a la ida a Argentina, sí. Fabiana Compiani, querida colega, muchas gracias por el invite, un honor. Como dije, me quedar con la ida a Argentina, en especial por un invite suyo. Eh, También necesario hablar de nuestro presidente mundial de AIDA, que es argentino, sí, doctor Carlos Estevenet, un honor tenerlo con nosotros en esta charla al respecto de un tema que no sea tan importante a nosotros brasileños. Y saludar también al presidente de la AIDA Argentina, doctor Martín Sapiola Guerrico, citado por doctora Fabiana Compiani. Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo, ¿sí? Eh, a mí me toca, damas y caballeros, hablar al respecto de tres temas y no es al acaso que yo hablo por primer, ¿sí? Como prudente que soy, voy a hablar antes de la maestra de los maestros brasileños, ¿sí? Angélica Carlini. Como hablamos antes, es notable, es más que una maestra, es notable porque participa de la comisión de revisión del Código Civil brasileño, entre tantas otras tareas que participa, ¿sí? Y es la responsable hoy por la formación de los maestros, de los doctores en derecho de los seguros, ¿sí? Tuve la irresponsabilidad de participar de mi avaliación en la maestría y también en el doctorado, ¿sí? Por eso a veces un poco casquivana, ¿sí? Pero una casquivana del bien, ¿sí? Ayudando la formación de tantos y tantas, ¿sí? Eh, un honor también para mí quedarme en la isla Argentina. No sé si todos saben, tal vez los más próximos, los amigos. Yo he nacido en la frontera con Argentina. Yo me quedo en el sur de Brasil, el extremo sur de Brasil, y en Porto Alegre, pero no he nacido en Porto Alegre, nací en Uruguayana, en la frontera. Mi papá era militar y nos quedábamos aquel tiempo en Uruguayana, y nací en Uruguayana en la frontera de Brasil. Uruguayana hace frontera con Paso de los Libres, una rica y hermosa ciudad de Argentina. Me quedé solo a los 10 meses de vida, muy rápido. Salimos y fuimos para la otra frontera, la frontera con Uruguay. Y la me quedé con mi familia hasta los 3 años y 10 meses en Santana do Livramento, la ciudad que hace frontera con Rivera. Por eso me gusta tanto el español, el oído de niño, que después estudié español. No sirvió mucho para nada, sí cometo muchos errores, porque quien habla portugués tiene los defectos de la lengua nativa, ¿sí? Pero me gusta, me encanta mucho la lengua de Cervantes, la lengua de García Márquez, la lengua de Cortázar, para citar algunos hispánicos que me gusta tanto leer. Eh, y ahora sí, hablando al respecto del tema, como anunció Fabiana Compiani, me intento aquí hablar al respecto de la ley, de la nueva ley, la ley 15.040 de 2024, que se publicó en diciembre de 2024. Tendremos un año de vacatio legis. Por eso sus efectos se darán a partir de diciembre de 2025. Ese diciembre de 2025 estamos, por tanto, en un periodo en que Abril y Angélica estamos escribiendo a lápiz, no en bolígrafo, ¿sí? No en definitivo. Nuestros comentarios son iniciales, preliminares, y por tanto estamos, para utilizar la expresión, feliz expresión de Luciano Chin, mi orientador, estamos escribiendo a lápiz todavía nuestros pensamientos, nuestras reflexiones al respecto del tema. El primer punto que me gustaría hablar, un introductorio, ¿sí? Es la ley como microsistema. Y eso me parece
colegas brasileños, miro tantos aquí, es una preocupación y un punto de atención muy importante que tenemos que mantener en vista, ¿sí? Porque Angélica participó de la Comisión de Revisión del Código Civil brasileño. Tenemos esta discusión en el mundo del derecho romano germánico, ¿sí? De la familia del derecho continental que está a la banda del derecho de la common law, de los países de common law. Tenemos como fuente fundamental formal todavía la ley. Y por mucho tiempo, en especial en la renovación de los códigos, por la teoría del Bobbio, Norberto Bobbio, tendríamos la discusión al respecto de el mito de la completud de los códigos. Pasamos a tener la conciencia de que los códigos no eran suficientes. Se tenía la impresión cuando, desde los códigos de Napoleón, los códigos que derivaron del código napoleónico de Francia, ¿sí? La mayor parte de los primeros códigos de Latinoamérica, el Código Civil brasileño de 1916, es un código, casi una copia del código de Napoleón. Yo hice mi formación con el código de 1916, ¿sí? Algunos no lo creen, pero es verdad. Y otros lo creen y me preguntan si soy más viejo todavía, pero mayor todavía, pero estoy en ese tema, sí. Pero se creía con la confección de los códigos, los derivados de los códigos napoleónicos, que el código sería suficiente para regular la vida de un ciudadano, desde su nacimiento hasta su muerte. Todos los efectos de la vida civil de la vida ciudadana estaban regulados por ese código. Ese debate surge con la modificación, con el cambio, con la sustitución de los códigos. En especial, en Brasil tenemos la experiencia del Código Civil de 2002, que trae tras un nuevo modo de redacción de sus artículos, ¿sí? Muy especial, cláusulas generales, cuyo desiderato era una permanencia más grande, más intensa de los efectos de la ley, sin tantas necesidades de modificación en un espacio largo para el juez decir el derecho en el caso concreto, interpretando las normas. Eso era el objetivo. Pero el Código de 2002 de Brasil tramitó, así como la ley de seguros, por largos años. Desde los años 1970 se tramitaba el código, final de la década de 1970, tramitaba el proyecto del código de 2002. En ese tiempo, muchas leyes surgieron en Brasil, demostrando la necesidad de microsistemas y demostrando la incompletud del Código Civil. Tenemos la Ley de Incorporaciones Inmobiliarias, el Estatuto del Idoso, el Estatuto de la Infancia y de los Adolescentes, de los Niños. Tenemos la ley de defensa del consumidor, el Código de Defensa del Consumidor, entre muchos otros, ¿sí? Todos demostrando con evidencias de que la ley, de que el código no era suficiente para la vida particular, para la vida privada. Y me parece, eso es importante, la ley de seguros, me parece, es una opinión personal, estoy empezando a escribir sobre eso en la tesis, hablo al respecto de ese tema. Me parece que la ley de seguros está en ese camino. Y por tanto, si estamos delante de un microsistema, tendremos necesariamente que hacer diálogo con el Código Civil y con el Código, por ejemplo, de Defensa del Consumidor, con mucho más vagar, con mucho más pudor. Porque si antes teníamos el contrato de seguros dentro del Código Civil,
tratado como un contrato típico. Tendríamos una comunicación inmediata con toda teoría general de los contratos, con toda teoría general de las obligaciones, con toda teoría general del código civil, también la parte de sucesión, que muchas veces interfiere en las ausencias de manifestación de voluntad de los asegurados, y por eso ahora me parece que, que esta charla se quedará menor, porque tenemos un sistema, tenemos un microsistema que permanecerá a mantener charla con los instrumentos legales, con los demás instrumentos legales, pero en mi opinión, de modo más tímido, de modo más, menos intenso, de modo más particular. Y eso trae una serie de consecuencias prácticas del punto de vista pragmático en el día a día de la operación, incluso revisando con la revisita a posiciones de los tribunales que hacen la interpretación del contrato de seguro con base en lo Código Civil. Tendremos, por tanto, un nuevo sistema y un microsistema que, como hablaba en el inicio, antes del público sí que está presente, hablábamos al respecto de que esa ley tiene por desiderato la protección del asegurado. Está consignado en el artículo 128 de la ley. Está expuesto en los motivos, en las razones, en los debates legislativos, cuando de la confección del proyecto, proyecto, sí. Pero ahora tenemos una ley y tenemos que hacer construcciones para efectivar, para hacer la ejecución del texto legal. Y por tanto, me parece importante, ¿sí? Aunque tendremos límites expresos y ni necesitaríamos de eso, ¿sí? Pero la ley hace en su artículo, en las disposiciones finales, habla al respecto de la limitación del órgano regulador al respecto de los instrumentos regulatorios a la ley. Pero me parece tendremos la necesidad de una modulación muy importante al respecto de esos efectos, ¿sí? Porque tendremos muchas oportunidades de creación de fallas de mercado, algunos desalinamientos y, más que eso, fallas de gobierno, porque cuando el Estado se propone a corregir o prevenir fallas de mercado y lo hace mal, produce fallas de gobierno que tienen lo mismo carácter, lo mismo efecto, ¿sí? Producir ruidos entre tomadores de servicio, los asegurados, y los ofertantes de servicio, los aseguradores. Eso me parece importante tenernos en vista. Y la conclusión que tengo al respecto de la limitación de la creación del microsistema y por tanto, la conclusión que llevo es la limitación de los diálogos, de las charlas entre la ley de seguros y los otros instrumentos regulatorios. No estoy diciendo que no hay más charla, pero una charla más tímida, porque tenemos soluciones propias del microsistema por voluntad del legislador, por voluntad, por tanto, del Estado. Y me permitan aquí, sí, voy a compartir a partir de ahora. Yo estoy requiriendo autorización, sí, muchas gracias, sí, para compartir el material.
Ahí debería poder compartir. Yo le estoy, aquí no está. ¿Están viendo mi tela, mi pantalla? No, No, no. déjame. Ahora sí, Sí, Marcelo, ahora sí. bárbaro. Hablamos de la ley como microsistema, ¿sí? Que era mi punto inicial. Y ahora el tema que me parece muy importante hablarnos, que es el agravamiento del riesgo, que tiene un tratamiento todo diferente, diverso, perdón, del tratamiento del antiguo, del vigente Código Civil de 2002 al respecto del tema, ¿sí? Y me permití hacer una traducción libre, ¿sí? Por favor, de los artículos para facilitar la exposición, ¿sí? Aquí en el original, después en español, ¿sí? Después dejo a ustedes el material, ¿sí, Fabiana? Para que puedan se fue interesante, ¿sí? Para que lo tengan, ¿sí? Y aquí al respecto, por tanto, del agravamiento del riesgo, tenemos una serie de consecuencias y un tratamiento, como dije, diverso del tratamiento del Código Civil. Me permitan, sí, rápido voy a leer con ustedes, pero después haré mis comentarios, solo para dejarlos en la misma página, sí. El artículo 13, que empieza, que por parte trata del agravamiento del riesgo, habla sobre pena de perder. Bajo pena de pérdida de la garantía, el asegurado no deberá agravar intencional y relevantemente el riesgo objeto del contrato del seguro. Esa expresión que quiero llamar la atención, relevantemente, es un acrésimo de la Ley de Seguros 15.040. Antes, en Código Civil, no teníamos la expresión relevante, riesgo, agravamiento de riesgo relevante. Teníamos apenas la discusión sobre el agravamiento, sobre la culpa, sobre la posibilidad del asegurado tener condiciones de informar o no al asegurador, sí, pero ahora tenemos ese interesante tema que es la relevancia. Y en el párrafo primero tenemos, en principio, los párrafos adelante tenemos lo concepto, lo que significa decir relevante, ¿sí? Para párrafo primero, el agravamiento que supone un aumento significativo y continuado de la probabilidad del riesgo descrito en el cuestionario de evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 44 de esta ley será relevante o de la gravedad de los efectos de dicha implementación. Párrafo segundo, ¿sí? Si el asegurador notificado en los términos del artículo 14 de esta ley se convenga a la continuación de la garantía, ya sea cobrando o no una prima adicional, se renunciará a la consecuencia establecida en el caput de este artículo. Adelante en el artículo 14. El asegurado deberá informar al asegurador de cualquier agravamiento relevante del riesgo tan pronto como tenga conocimiento de él. Y hay una consecuencia que también los llamo atención, que en mi opinión genera comportamientos como llaman los economistas, comportamientos de oportunidad. Al tener conocimiento del agravamiento, el asegurador podrá en el plazo de 20 días
cobrar la diferencia de prima. O, si no fuere técnicamente posible, garantizar el nuevo riesgo. Hasta ahí todo bien, sí. Resolver el contrato, esa es la posibilidad. Caso en el cual este perderá su efecto dentro de los 30 días contados desde la recepción de la notificación de resolución. Ese plazo de 30 días, mismo que el asegurado sepa del agravamiento del riesgo, mismo que tenga el deber de informar, tiene un espacio de tiempo que crea una oportunidad para siniestros de ocasión de 30 días, me parece demasiado largo. Y una consecuencia, un incremento, un incentivo, un estímulo a comportamientos, insisto, oportunistas por parte del asegurado. Una oportunidad para fraude. Eso me parece importante. Miren, en las sociedades organizadas, modernas, contemporáneas, es obvio, es claro que la mayor parte de las personas tienen comportamientos honestos, sí, pero la ley precisa evitar los comportamientos de oportunidad, los comportamientos nocivos, los comportamientos de la minoría que son nocivos a toda masa mutual. Eso me parece que la ley, al inverso de traer el incentivo correcto del cumplimiento del deber de información, trae un incentivo perverso, un incentivo a la fraude o una oportunidad, una puerta de oportunidad muy larga para la fraude. Y adelante, los párrafos. La resolución deberá hacerse por cualquier medio idóneo que acredite la recepción de la notificación por el asegurado, debiendo el asegurador reembolsar cualquier diferencia de prima sin perjuicio en la misma proporción de su derecho al reembolso de los gastos ocasionados por el contrato. Más está todo bien. Pero, miren, el asegurado que voluntariamente incumpla el deber previsto en el caput de este artículo pierde la garantía, sin perjuicio de la deuda de prima y de la obligación de reembolsar los gastos incurridos por el asegurador. Acá, el párrafo 4. El asegurado que culpablemente incumple el deber previsto en el caput de este artículo está obligado a pagar la diferencia de prima determinada, o si la garantía es técnicamente imposible, o el hecho corresponde a un tipo de riesgo normalmente no suscrito por el asegurador. No tendrá derecho a la garantía. Aquí me parece también más oportunidades para el asegurado jugar con las normas. Y me llama la atención también las consecuencias de los artículos 16 y 17, como oportunidades también a fraude. El artículo 16 habla, en caso de producirse un siniestro, el asegurador solo podrá negarse a pagar la indemnización si prueba una relación causal entre el aumento del riesgo correspondiente y el siniestro descrito, más un obstáculo para demostración de la fraude. Eso, mira, siempre me comparo a ejemplos que enfrentamos en la jurisprudencia en las decisiones, llevadas a cargo por los tribunales brasileños. Miro de la discusión, me recuerdo, perdón, de la discusión al respecto en seguro de transportes al respecto de la necesidad, de la obligación de los transportadores a verbaren la diferencia de carga, de la cantidad de la carga o del valor de la carga. Eso, la consecuencia de la no información, ¿cuál es? La pérdida del derecho al capital asegurado. ¿Por qué? Para la profilaxia de comportamientos oportunistas como
se al verbal por lo menos tengo el capital asegurado original. Eso, las nuevas disposiciones al respecto del agravamiento del riesgo van a provocar una visita una importante y peligrosa visita a decisiones como esa, me parece. Y la que más me impresiona es el artículo 17 al respecto del agravamiento del riesgo, porque trae consecuencia ninguna o prácticamente ninguna a quien agrava el riesgo en seguros de vida, en seguros de personas. En los seguros de vida y de integridad física, incluso en caso de aumento relevante del riesgo, el asegurador solo podrá cobrar la diferencia de prima. Eso me parece lo más impactante desde el punto de vista de los aseguradores, porque aquí las consecuencias para la fraude o por la omisión del agravamiento del riesgo, aunque sea relevante de acuerdo con los nuevos requisitos de la ley, no tendrá prácticamente ninguna consecuencia para el asegurado o para los beneficiarios del asegurado. Eso me parece impactante como les hablé. Y aquí, colegas, y ya parto para el final de mi charla, respetando el tiempo de ustedes, ¿sí? Un tema que es muy importante en Brasil. No sé cómo se trata el tema en Argentina y los colegas pondrán a hablar y cambiar informaciones con nosotros al respecto del tema. Mas, en especial este tema, Angélica sabe muy bien que me interesa muchísimo el tema de la función social de los contratos. Tenemos este tema tratado en el artículo 421 del Código Civil brasileño, ¿sí? La aplicación, la lectura necesaria de los contratos, aunque privados, de la aplicación del principio de la función social. Tal cual como en la biología, en que la lectura, los funcionamientos de los órganos eh, tienen que ser leídos en conjunto. De nada sirve un corazón latiendo y un pulmón no funcionando, ¿sí? Esa es trayendo de la biología los elementos para la interpretación de los contratos. Los contratos necesitan estar en armonía con los intereses de la colectividad. No pueden traer daño, en principio, a los intereses de la colectividad. Así, en apertada síntesis, se trata la función social del contrato. Y me parece, en Brasil, muchas veces tenemos una lectura actual un poco demasiada del principio de la función social del contrato, que sirve como un arrebatador de clausulados de las aseguradoras brasileñas, porque muchas veces, citando la función social de los contratos, los clausulados son derrubados en las interpretaciones cuando se trata de intereses contrariados de los asegurados. Muchas veces, para tratar, para resolver el problema del caso en concreto, los jueces invocan los principios de la función social del contrato, trayendo, por ejemplo, en la embriaguez al volante, cuando no hay cobertura en seguros auto, eso está definido en la jurisprudencia nacional. Este tema es relativizado en nombre de la función social de los contratos a terceros. Se aplica el contrato al tercero dañado y no se aplica el contrato al asegurado. Pero muchas veces los efectos económicos del contrato en relación a terceros son muy más intensos que los efectos a los propios asegurados. Eso me parece es un problema a la mutualidad. Pero aquí tenemos una novedad que tengo compartido.
incluso en mi tesis. El artículo, perdón, 125 de la Ley de Seguros habla de la función social de los contratos y por eso les falé tanto del microsistema. El artículo 125 restringe, limita la aplicación del principio de la función social de los contratos a los seguros obligatorios. Es la única vez en que la ley 15.040 del 9 de diciembre de 2024 habla en función social de los contratos. Si tenemos un microsistema, si el legislador tiene por desiderato proteger a los intereses de los asegurados, si estamos emancipados del Código Civil, que trata en su artículo 421 de la función social de los contratos, a todos los contratos que están abajo de su protección, si estamos independientes todavía, me parece que es una opción del legislador optar por la aplicación restricta de la función social a los contratos de seguros obligatorios. No sé si ese pensamiento vingará, si tendremos suceso en esa tesis, ¿sí? Pero me parece, como estaba hablando desde el inicio, estamos escribiendo a lápiz y no a bolígrafo. Son nuestros primeros pensamientos al respecto del tema. Y por eso tengo defendido esa interpretación al respecto del tema de la función social de los contratos, ahora de acuerdo con el nuevo marco legal. Y así, colegas, agradezco muchísimo una vez más la posibilidad de hablar a ustedes al respecto de un tema que nos es tan caro, tan importante. Queremos oírlos porque la interpretación comparada nos será muy importante. Sé que en Argentina tenemos un marco legal hace tiempo de seguros. Tenemos aquí todo el mundo hispánico, con muchos países, con una experiencia de leyes propias al respecto del tema. La comparación nos será muy interesante, muy importante para construirmos nuestra jurisprudencia. Y así, colegas, eh, termino mi participación dejándoles con la maestra de los maestros, ¿sí? Angélica Carlini, y citando la frase de Cortázar que me gusta tanto, así que oí la primera vez en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, cuando en el primer día de aula, con el profesor Jaramillo, citando a Julio Cortázar. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Eso es la vida, ¿sí? Andamos sin propósito, pero con propósito, sí, siempre con propósito, porque encontramos las personas ciertas en nuestras vidas. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, Marcelo. Felicitaciones. Excelente la exposición. Desde ya, los temas que planteaste atraviesan, creo que a Latinoamérica toda, Argentina, bueno, creo que has tocado todos los puntos sensibles, desde la cuestión del diálogo de fuentes, desde los detractores del diálogo de fuentes y aquellos que opinamos que la deconstrucción del derecho privado en un solo código es una realidad que es imposible de evitar y que la necesidad de hacer convivir a la ley de seguros con la ley de defensa de los consumidores y usuarios o con la parte de contrato de seguro que está regulado en el nuevo Código Civil y Comercial argentino, más todo el andamiaje del código, es una necesidad. Así que participamos de la problemática, de qué debe entenderse por microsistema y a dónde están los límites de ese microsistema. También me pareció muy interesante la comparación con nuestra regulación de la temática de agravación del riesgo, porque aquí en Argentina
La distinción no es solo por la intencionalidad o la culpabilidad en el hecho de la grabación, sino por quien la realiza, si es el propio tomador, si es el propio tomador del seguro o es alguien ajeno y ha tenido que permitirlo. Y en ese caso, obviamente, la carga de la denuncia y el mantenimiento de la garantía solo durante 20 días, ¿no? Un poquito un plazo menor al que vos nos expusiste. Luego, obviamente, la sanción de la caducidad legal, si es que esa carga, si durante ese plazo, o con posterioridad, mejor dicho, se produce el siniestro. De modo tal que los efectos de la agravación están divididos por estas dos consignas, no solo por la intencionalidad o culpabilidad y la relevancia que también se exige en el hecho que agrava el riesgo, sino también por la circunstancia de si es un hecho del tomador o ajeno a él. Una cuestión igualmente de las muchas que me surgen de tus palabras, me parece que el último tema, el de la función social, del contrato y del seguro especial, es un tema bastante remanido en Argentina, también a los mismos efectos, no solo al efecto de no aplicar ciertas cláusulas del contrato, sino directamente desde deslegalizarlo, es decir, no aplicar la ley de seguro, no solo las cláusulas, sino la ley de seguro. Entonces ahí pienso que también hay mucho para trabajar para encontrar los límites y hacerle cumplir a la función social una finalidad que no tenga por término que los afectados sean la mutualidad de asegurados, a los que también tiene que garantir ese contrato de seguro. Por último, para no monopolizar, para permitir otras intervenciones, la cuestión de la relación causal, menudo tema. Nosotros siempre hemos pensado que la relación de causalidad tiene que existir entre la relevancia del hecho que se agrava y el riesgo, sin necesidad que el siniestro se produzca por esa agravación, para hacer efectivo las sanciones de la ley. Y esto a cuenta de que el asegurador, aunque no se concrete el riesgo, lo corre y lo corre sin la prima correspondiente. De ahí que pensamos que no sea necesario la causalidad con el siniestro, bastando que se verifique con el riesgo cubierto para entendérselo como agravación y de ahí con el efecto de que el asegurador tendría que percibir una prima por ello. Bueno, esta prieta síntesis de la comparación respecto de los temas que nos propuso Marcelo. Les propongo que para no demorarla a Angélica, nos aboquemos a la intervención de ella y luego sí hagamos una ronda de preguntas general, contando con el beneplácito de Marcelo para ello. Si estás de acuerdo, le damos la palabra primero a Angélica De y después pleno hacemos la acuerdo, sí, ronda. estoy ansioso también para oírla, sí. Angélica, somos todo oídos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo debo les pedir perdón porque yo no hablo bien español, mas también lo sé que ustedes no hablan bien portugués. Entonces me parece que estamos todos perdonados, que podemos muy libremente hablar con aquello que nos importa más, que son lo aprecio, lo cariño que tenemos unos de los otros, toda la pasión que nos desperta los contratos de seguro. Quiero agradecer a mi amiga, mi maestra, Fabiana Compiani, por esta oportunidad, una gran compañera de todos nosotros en Sila. Eh, Tengo aprendido mucho con ustedes, principalmente cómo hacer un relacionamiento más sereno con las personas
porque usted es una maestra también en ese tema. Quiero cumprimentar a nuestro presidente mundial, Carlos Estevenetti, y agradecer su presencia con nosotros, parabenizarlo por el trabajo que está haciendo a frente de la AIDA mundial. Y quiero cumprimentar tantos grandes amigos que están aquí con nosotros, Neftali Garro, Adilson Campoy, Márcio Moffat, Maristela Mello, entre tantos outros, mas em especial quero cumprimentar e abraçar com profundo respeito e carinho meu maestro Valdo Sobrinho, que menciono em todas as minhas charlas, em todas as minhas classes, como sendo uma das pessoas mais inteligentes que conheci no mundo de seguros. Yo tengo que hacer una declaración que me parece muy importante en un momento en que en Brasil, y no apenas en Brasil, en muchos otros países del mundo, nosotros vivimos un clima de mucha separación, de mucha división, que las personas son a favor de A y por supuesto son contra B, y viceversa. Yo no fui criada así. Usted podría ser a favor de A, mas no se tornaba un enemigo de otras personas. Mas en los últimos tiempos, gracias a las fake news, gracias a momentos políticos muy terribles, gracias a las guerras que volvieron con mucha fuerza. Nosotros tenemos siempre esa impresión que usted o es a favor o es totalmente contra. Yo no tengo nada contra la legislación de seguros en Brasil. Yo me gustaría siempre de tener una legislación específica, especial de seguros, y que no fuese por ningún otro motivo, por un motivo que me bastaba. La Argentina tiene una ley de seguros, y si Argentina tiene una ley de seguros, yo la quiero. No hay nada que Argentina tenga que yo no quiera hacer. Messi, Maradona, todo que Argentina tenga, yo lo quiero hacer. Choripán, viños, todo que Argentina tiene, yo quiero hacer. Entonces, cuando pensaba, pero Argentina tiene una ley de seguro, entonces yo la quiero hacer también. Mas es un chiste, por supuesto, es un chiste, mas que sea un chiste que acalme a las personas, que desarme a las personas, porque no hay motivos para hacernos contra o a favor. Embora todos nosotros podamos tener críticas y podamos tener temores de que algunos puntos de la ley puedan se cambiar en puntos frágiles para el sector de seguros. Yo no pienso en el sector como las empresas de seguro, yo pienso en el sector como las personas a las cuales los seguros son dedicados, porque este es el propósito de una vida que tengo dedicado a los sectores de seguros, hacer de este mundo, hacer de la sociedad brasileña una sociedad mejor, y por medio de los seguros, que son un instrumento perfecto para la construcción de la paz social, para la construcción de un poco más de justicia social, que en Brasil no sabíamos siquiera cómo escribir esto, porque no tenemos justicia social. Entonces, esta es la mía preocupación, que después de tantos años, después de 20 años que esta ley fue discutida, que esta ley fue pensada, que esta ley fue debatida por todos nosotros, possamos não concretizar todas as expectativas positivas, todas as expectativas de repercussão social. Eu trouxe dois temas: custos de defesa e salvação, custos de defesa e custos de salvação. Vou falar mais sobre os custos de salvação e uma pequena reflexão sobre a cobertura de suicídio en los seguros de vida. Yo no fui tan cuidadosa como Marcelo de hacer un PowerPoint, pero después, si quieren, puedo repasar
las consideraciones que fiz acá, para que yo no me perca no tiempo. Entonces tengo aquí un pequeño texto que después puedo transmitir a Fabián. Los costos de defensa están tratados en artículo 98, parágrafo segundo, párrafo segundo, en la que, que afirma que la garantía de los gastos de defensa contra la imputación de la responsabilidad debe establecerse un límite específico, diferente del previsto para la indemnización de los perjudicados. En este punto, la ley de seguro hace una importante previsión. Vamos a separar los costos de defensa de los valores de la indemnización, así como vamos a separar los costos de salvación de los costos de la indemnización. La salvación solo fue abordada en el Código Civil de 2002, porque en nuestro anterior de 1916 no incluía expresamente la carga de salvamento, solo el reembolso de los gastos. Un importante jurista brasileño, Clóvis Bevilacqua, sin embargo, ya argumentó que en ausencia del asegurador y antes de que lleguen sus órdenes, el asegurado debe tomar las medidas que requieran las circunstancias para evitar pérdidas mayores, siendo los gastos a cargo del asegurador. A pesar de la falta de tratamiento en el Código Civil de 1916, el Código de Comercio brasileiro de 1850 já tratava o dever do assegurado de emplear toda a diligência possível para salvar ou recuperar os objetos assegurados, aunque solo era aplicável ao seguro marítimo naquela ocasião. Este dever del asegurado não deve causar surpresa alguna, incluso en los contratos de seguros masivos, en los que la legislación aplicable, como ya se refirió Marcelo, es el Código de Defensa del Consumidor. Si bien los contratos de adhesión se rigen por la buena fe y el deber que conlleva la confianza, que necesariamente impone la colaboración entre las partes, no es una opción, mas un deber de todas las partes. Es, por tanto, un deber de asegurado. También es importante destacar que desde 2004, en Brasil, ya había sido adoptada una teoría anglo-americana de deber de mitigar el pérdida o bien, el deber de mitigar los daños. Acá, en Brasil, este tema fue tratado en un brillante artículo de la profesora doctora Vera Maria Jacobi de Fradera y posteriormente en un libro igualmente brillante del profesor doctor Daniel Díaz de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. En el año de 2005, la propia profesora Vera Jacobi de Fradera presentó en la tercera jornada de Derecho Civil del Consejo Federal de Justicia una exposición sobre el artículo 422 del Código Civil Brasileiro, en sentido de que el principio de buena fe debe llevar al acreedor a evitar la agravación de su propio perjuicio. Esto me parece es muy adecuado para ser aplicado a los contratos de seguro y como tratado en la teoría del deber a mitigar los daños, esto no es una opción, así un deber anexo
de boa-fé. Um dos deveres complementares de la boa-fé, ou parcelares, como hablamos também em Brasil. E a nova lei de seguros, a lei 15040 de 2024, o salvamento, salvação, é tratado em artículo 66, inciso 1, que obriga ao assegurado, ao ter conhecimento do sinistro, da iminência de sua ocorrência, a tomar as medidas necessárias e úteis para evitar ou mitigar seus efeitos, com o objetivo de evitar pérdidas ao asegurador. Por asegurador, acá, eu estou me referindo a um fundo mútuo, que é, em realidade, o que paga os gastos de resgate e também as pérdidas do asegurado. A cláusula 2, o inciso 2, exige ao assegurado notificá-lo sem demora ao asegurador, por qualquer meio idôneo, e seguir suas instruções de contenção ou resgate, lo que, em princípio, me parece um preciosismo do legislador e não sempre compatível com a realidade. E explico. O assegurado é quase sempre quem melhor conhece as circunstâncias que provocaram o sinistro ou sua iminência. Portanto, é ele, assegurado, quem está em melhor posição para determinar as medidas mais urgentes a adotar, se bem ele não impede, nem deve impedir, que comunique dichas medidas ao asegurador e obtenha sua autorização ou acordo prévio. A novidade, no entanto, está em el artículo 67, que determina que os gastos com medidas de contenção ou resgate para evitar um sinistro iminente ou mitigar seus efeitos, incluso se são realizados por terceiros, são a cargo do asegurador, hasta o limite convenido por las partes, sem reduzir a garantia do seguro. Em la prática, a partir da entrada em vigor da lei, em dezembro de 2025, tendremos dois valores incluídos em la póliza de seguro. Um, o valor do limite máximo de indenização previsto para as pérdidas derivadas de los daños cubiertos. E dois, o valor de los gastos de contenção ou resgate, que em princípio pode ser incluso superiores ao limite máximo de indenização, porque agora estamos falando de dois valores diferentes. Esta novidade é boa, é positiva. O tempo dirá hasta que ponto esta nova funcionalidade poderá despertar o espírito de oportunismo entre os segurados ou se resultará positiva para as relações entre assegurados e aseguradores. Outra novidade relevante está em el primer párrafo del mismo artículo 67, que determina que a obrigação de cumprir os gastos de salvamento ou contenção será exigível aun quando as pérdidas não excedam del valor del deducible contratado. A franquícia, como todos sabemos, é um autoseguro, aquela quantidade de la que é responsável o assegurado e não o asegurador. O asegurador que está obrigado a suportar unicamente as quantidades que excedam de la franquícia. Em los seguros corporativos de riscos, seguros empresariais, nominativos ou riscos operacionais, como falamos em Brasil, ou seguros ao risco, os montos deducíveis
suelen ser muy altos, perdón, pudiendo superar fácilmente 1 millón de reales. El deducible juega el importante papel de reducir el valor de la prima. Cuanto más autosegurado esté uno, menor será el importe de la prima y viceversa. No tiene mucho sentido que la aseguradora esté obligada a responder por los gastos de contención y rescate cuando no hay pérdida. Si, de hecho, si no hay que pagar ninguna indemnización porque los daños fueron inferiores al importe del deducible, no hay reclamación. Y por tanto, no tiene sentido que se utilice el valor de los gastos de salvamento y contención. En todo caso, la pregunta para mí sigue siendo, ¿esta disposición da motivos para que el asegurado quiera contratar únicamente los gastos de salvamento y contención? ¿O será impedido de hacerlo porque debe contratar la indemnización? ¿O permitirá que el valor de la indemnización sea muy pequeño y que el valor de salvamento y contención sea mucho más grande? Estos son aspectos que el tiempo irá a decir. Pero hay un detalle que no tengo tranquilidad para cuando me paro a pensar. Tivemos con esta ley una oportunidad extraordinaria para dividirmos el tratamiento legal de los seguros masivos de un lado y de otro lado de los seguros de altos riesgos. Brasil es un país continental, como todos ustedes lo saben. Tenemos necesidades de infraestructura que ultrapasan muchas veces la necesidad de infraestructura, de cualquier otro país en Latinoamérica. Tenemos kilómetros, miles de kilómetros para hacer de agua y esgoto, de tratamiento de agua y tratamiento de esgoto. Tenemos centenas de estructuras para construir con pontes, viaductos y todas las formas, las estradas y todas las formas para hacer circular nuestra grande producción de productos agrícolas. Tenemos que hacer miles de kilómetros de vías férreas para podermos nuevamente hacer llegar con muy brevedad a los puertos marítimos la producción agrícola. Entonces, tenemos que incentivar, tenemos que incrementar las coberturas de grandes riesgos. Y esta ley no separa el tratamiento más protectivo a los seguros masivos del tratamiento más empresarial, de contratos que pueden ser simétricos y paritarios, que son los contratos firmados entre las empresas, las aseguradoras, los coaseguradores y los reaseguradores. No hay esa distinción de tratamiento. Todos los contratos son tratados, todas las coberturas son tratadas como iguales. Y esto no me parece positivo. Tengo ainda una última reflexión y muy rápida a hacer sobre el tratamiento dado a los suicidios. El suicidio es una de las cuestiones más importantes de salud pública en Brasil. Es el cuarto motivo
de la muerte de los jóvenes. A cada día en Brasil se estima que 42 personas se suicidam. É um tema muito importante. O artículo 120 de la nueva ley establece que el beneficiario tendrá derecho a recibir el capital asegurado cuando el suicidio voluntario ocurra antes de transcurridos 2 años de vigencia del seguro de vida. Perdão, el beneficiario não tendrá derecho ao recebimento, não tendrá derecho a receber el capital asegurado quando el suicidio voluntario ocurra antes de transcorrido 2 anos de vigencia. En nuestra reciente historia en Brasil, o Código Civil de 2002 aseguraba que en los primeros 2 años de cobertura de vigencia del seguro de vida, no habría cobertura para suicidio. Y no hablaba más sobre suicidio voluntario o suicidio involuntario. Até porque la ciencia tiene hoy, en su mayoría, una posición muy clara de que todos los suicidios son voluntarios. En Brasil, el Centro de Valorización de la Vida, CVV, una organización no gubernamental muy importante que atiende a las personas que están con algún problema de salud mental y quieren hablar con alguien de inmediato, atiende por 24 horas, todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana, para que las personas possam hablar. Esta organização não governamental define o suicídio como um ato voluntário. E não me parece que o legislador entenda mais de suicídio do que o Centro de Valorização da Vida, que atende, repito, todos os dias, por 24 horas por dia, atende as pessoas que queiram falar porque estão com intenções suicidas e querem falar com alguém para não fazer o pior. De 2003, quando o Código Civil ingressou a vigorar, a 2018, houve entendimento de nosso Superior Tribunal de Justiça de que em los 2 primeiros anos, se ocorre o suicídio, deveria o asegurador provar que o suicídio não havia sido voluntário. Perdón, que había sido voluntario. Entonces, no necesitaría pagar lo capital asegurado. Mas si no se comprobase que había sido voluntario, debería ser lo pagamento. Hasta que en 2018, poco más de 7 años atrás, la súmula 610 de nuestro Superior Tribunal de Justicia decidiu que el suicidio no está cubierto durante los 2 primeros años del contrato de seguro de vida, salvo el derecho del beneficiario a la devolución del importe de la reserva técnica constituida para los seguros en que se constituye reserva técnica, que como nosotros sabemos, no son todos los seguros de vida en Brasil que tienen reserva técnica, los seguros en grupo, los seguros masificados no tienen reservas técnicas. Entonces, la situación estaba plenamente pacificada. En los 2 primeros años no se cobre seguros. Después de los 2, no se cobre suicidio. Después de los 2 primeros años de vigencia del contrato, se cobre cualquier tipo de suicidio. No importa discutir la voluntariedad o la involuntariedad, porque esto es terrible para la familia, es terrible para los beneficiarios, es terrible para todos aquellos que tienen que trabajar con eso.
Yo siempre digo que esta decisión del Superior Tribunal de Justicia puso fin a una dolorosa discusión sobre seguros voluntarios e involuntarios. Seguro, suicidio siempre es voluntario. El suicidio involuntario no existe. Podría producirse un accidente personal, como tomar medicamentos en dosis mucho mayores a las recomendadas. Pero esto no es un suicidio involuntario. Esto es un accidente personal. La actual determinación de la ley de seguros brasileña puede representar un aumento de los costos para la contratación de seguros de personas o un aumento de la judicialización. Esto no es positivo, porque es un seguro de personas, es un seguro de vida, es un seguro con un gran impacto social. La pandemia nos probó esto. Somos 202 millones de habitantes y teníamos apenas 17% de las personas que contrataban algún seguro de vida. La pandemia nos mostró o cuánto necesitamos incrementar los seguros de vida y que necesitan costar muy poco para que todas las personas puedan, de todas las clases sociales, puedan contratarlo. No obstante, aquí tenemos un factor de judicialización, de incremento de judicialización o de incremento de costos para la contratación de seguros. Pero yo sigo confiante. Como una Don Quijote pós-moderna, embriagada de esperanza, lo sigo confiante que el Poder Judiciário brasileño no alimentará ese debate sobre la voluntariedad o la involuntariedad del suicidio y mantendrá las tesis de que el suicidio es siempre voluntario y que cualquier otro daño a la integridad física causado por un tercero o por el propio segurado será una agresión física o un accidente personal y no un suicidio. Hay muchas otras cuestiones que me preocupan. Muchas otras cuestiones que me parecen no están debidamente adecuadas al momento que vivimos todos nosotros. Por ejemplo, los contratos digitales, la distribución de seguros directa y por vía digital. Esto en Brasil ya es una realidad. Ya tenemos ahora un otro problema con lo cual debemos nos preocupar. La Lei Complementar 213 de 2025, que entrará en vigor en 180 días, a partir de julio, y que trata de la expansión de las cooperativas y de las mutuas, que en Brasil no se hablaba más sobre mutuas. Y ahora tenemos sociedades mutualistas con posibilidad legal de cobertura de seguros patrimoniales. Tenemos que expandir los mercados de seguros en Brasil, y no para traer más lucro para los aseguradores, embora esto también sea muy bueno, porque traerá más empleos y más recolhimento de tributos. Mas tenemos que expandir el mercado porque hay una población que necesita ser incluida en el universo de seguros. Yo quiero terminar antes que me digan que yo estoy muy sensibilizada con la población carente, que debo decir a todos que recientemente hice una reflexión sobre lo que pasó en mi vida con los 41 años de seguro. Yo pienso que cuanto más vieja estoy me tornando, más estoy dispuesta a las reflexiones más profundas. Y yo llegué a la conclusión, Fabiana, que lo seguro, lo trabajo en seguro, no me dio o que tengo como patrimonio. Fez de mí lo que soy como persona. Lo seguro hice lo que soy como persona. Y por eso hay que hablar, y hablar mucho, sobre todo lo que deseamos que lo seguro possa hacer por otras tantas personas. Muchas gracias a todos ustedes. Un honor inmenso estar aquí
em tão boa companhia. Felicitaciones, Angélica. Muchísimas gracias por la exposición. Mientras hablaba, se sumó Luis Sandoval, presidente del SILA, del Comité Ibero-Latinoamericano de Seguros. Gracias por estar. Y Nuestro tantos otros jefe. amigos, nuestro jefe, así es. Así que muchas gracias por estar. ¿Qué decirte? Es tanto lo que has nutrido estas reflexiones. La comparación con el derecho argentino de la nueva ley nos muestra, bueno, que en materia de suicidio, para empezar por el final, tenemos 3 años de incontestabilidad, no 2, pero tengo que decirte que vemos hoy poca o nula judicialización de los temas de voluntariedad del suicidio. Y el último que recuerdo que se ha tratado judicialmente ha sido no menos de 15 años atrás, y que comentó mi maestro Rubén Stiglitz. Así que fíjate la poca judicialización de ese tema en Argentina. En cuanto a los costos de defensa jurídica, también en la ley argentina están por fuera de la suma asegurada, se deben en añadidura a la suma asegurada, conforme los artículos 110, inciso A y 111 de la Ley de Seguros Argentina. Se deben, entendemos, sin una limitación, a pesar de que algunas pólizas la traen. Creemos que la ley no permite esa limitación en los costos de defensa. Y luego también advertir que en materia de salvamento, la ley argentina la regula como carga, pone en cabeza del asegurador esos costos en el artículo 73, lo hace por completo si es una instrucción del asegurador, o en el comentario que planteaste del artículo 67, inciso 1, nada dice de la franquicia, pero hay una norma que me hace presumir que se deben proporcionalmente si es que ha habido franquicia, y es digamos, invocación en caso de infraseguro de la regla proporcional. Así que creo que proporcionalmente también serían debidos en caso de la existencia de franquicia, por lo menos para la ley argentina. Así que hecho esta mínima comparación que me pareció que era una forma digamos, de intercambiarnos este diálogo y esta conversación a la que nos invitaba Angélica. Ahora sí, creo que los expositores son de todos ustedes, para las preguntas que crean necesarias y en la medida en que nos permitan los expositores aprovecharnos de su presencia. Así que no sé cuál está primero, pero según los tengo aquí en el cuadrito, arranco con Carlos Estevenet, sigo con Martín Sapiola y con Álvaro Alzogaray. Así que en ese orden les propongo que levanten el micrófono. Gracias, Fabiana. Antes que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias, Marcelo y Angélica. Realmente posiciones de primer nivel, muy claras, y en el nivel académico y profesional que tiene que tener estas reuniones de AIGA. Y respecto a esto, yo tengo, a ver, un par de comentarios y preguntas, ¿no? sobre los temas que hablaron. Son tres cuestiones. Uno es, en el tema de grabación, son dos cuestiones en el tema de grabación. Uno es, viéndolo desde la óptica nuestra, ¿qué cantidad de controversias va a llevar adelante la palabra relevante, ¿no? ¿Qué será relevante y qué no será relevante? Nosotros en esta ley de alguna forma lo tenemos resuelto porque hay una prueba legal, juicio de peritos, el tema de las normas de suscripción de la compañía, que en vez de relevancia nosotros le llamamos trascendencia, y la trascendencia es que no hubiera contratado en otras condiciones. Pero al decir así solo la palabra relevante, creo que va a tener mucha controversia.
Y un segundo tema también relacionado con la grabación, yo la verdad veo con muy buenos ojos el tema de que se requiera la acreditación de la relación de causalidad entre la grabación y el hecho cuando hay siniestro. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los supuestos de agravación, en su gran mayoría, y les diría que yo no recuerdo haber visto un supuesto de agravación que no se haya disparado en el contexto de un siniestro. Generalmente aparece un siniestro y en el proceso de verificación aparece esa agravación. Y me parece que el hecho de que la grabación tenga relación con el siniestro es una solución que permite el mantenimiento del contrato y especialmente en la medida que se acredita que el hecho de la grabación no tuvo influencia en el siniestro. Y esto en nuestra ley tiene mucho que ver y creo que se podría aplicar analógicamente. Seguramente va a ser controvertido esto, porque nuestro artículo 36 establece un sistema de caducidades en materia de cargas. El, la agravación, el deber de denunciar las agravaciones es una carga, y en ese caso, en el artículo 36 requiere la influencia sobre el siniestro. Analizando las dos normas, yo creo que podría ser aplicable, aunque nuestra ley no lo dice y solamente dice que tiene que estar subsistente la agravación, pero no dice que tiene que haber relación causal. Quiere decir que eso lo veo, por lo menos yo lo veo como un avance bastante interesante. Y con relación a los gastos de salvamento, como decía Fabiana recién, en nuestro derecho también está en cabeza del asegurador. este, y sí tenemos algunos problemas con ese gasto de salvamento, porque a veces se lo confunde con el deber de prevención ahora en nuestro nuevo Código Civil y Comercial, y se lo confunde también con ciertos servicios de remolque o de traslado que se ofrece en el contexto del mercado del contrato de seguro, que no es específicamente un gasto de salvamento, sino que es un servicio adicional cuando algún asegurado tenga un problema con su automóvil. Y muchas veces se lo pretende cobrar. En realidad, el gasto de salvamento siempre es a cargo del asegurado. Eran esos dos comentarios nomás, y obviamente me encantaría escuchar lo que piensan ustedes. Angélica, ¿quieres empezar o quieres que empiece? No, usted empieza la grabación. La grabación, sí. Don Carlos Estebene, muchas gracias por las preguntas, por los comentarios, sí, siempre atento y preguntas importantes al respecto del tema, sí. Yo también, con permiso de todos, sí, me gustaría saludar al presidente del SILA, Luis Sandoval, que se queda acá, y un honor tenerlo en nuestra charla, sí. Y también, no menos importante, pero más importante, mi esposa Priscila, que se queda acá, la más importante de todas, por supuesto, sí. Al respecto del tema de la grabación, del agravamiento de riesgo, don Estebene, la preocupación que usted tiene es la nuestra preocupación. Me parece que estamos en la misma página, ¿sí? Que es el equívoco que es el término, la conceptuación, la definición de relevancia, relevante, del termo relevante en el contexto del agravamiento del riesgo. El párrafo primer habla e intenta establecer un concepto de relevante, pero en mi opinión, no sé cómo piensa Angélica, igualmente equívoco, con una serie de posibilidades de interpretaciones. Por eso me parece, sí, que ese tema enfrentaremos judicialización muy intensa en las contiendas
que tratarem del tema del agravamiento. Será un tema de debate intenso, definir en el caso concreto lo que es relevante y si el agravamiento es relevante o no es relevante. Si provocó, si no provocó, si es machorado o no el tema del agravamiento. Por eso estamos, me parece, en la misma página. En relación el tema de la relación de causalidad entre el siniestro y el agravamiento, la agravación del riesgo. Yo tengo una posición que es mucho, ah, eh, es decir, en función de mi formación, como dijo Angélica, en análisis económico del derecho, sí, en Law and Economics. ¿Por qué? Pienso en los contratos del punto de vista de la economía comportamental. Y me parece que siempre debemos establecer estímulos, incentivos a la buena conducta. Y la posición más radical al respecto de la aplicación del principio de la buena fe en su carácter objetivo me parece el mejor de los mundos, ¿sí? Al contrario de lo que tenemos ahora en el texto, en el contexto legal en Brasil. La demostración de relación de causalidad entre siniestro y el agravamiento de riesgo me parece oportunizará una serie de, posibilitará, para no ser redundante, posibilitará una serie de comportamientos oportunistas, una serie de posibilidades de fraude, porque si no hay consecuencia y hay unos todavía de demostrar la relación de causalidad, por ejemplo, los siniestros de carga que también habló Stevener. Si en Brasil tenemos eso muy claro, la consecuencia para no la averbación de una carga diversa de la contratada originalmente implicará en pérdida del capital asegurado. Porque no se puede tratar con la posibilidad de jugo por parte del asegurado. Si declarar, tendré la posibilidad del pago integral. Si no declarar, si no tener esa consecuencia, tendré por lo menos el pago del capital asegurado original. El riesgo es totalmente diverso, la garantía es totalmente diversa cuando se modifica, se cambia, mejor diciendo, la calidad de la carga o la cantidad de la carga. Uno es transportar 3, 4 coches populares. Otro es transportar un coche de lujo. Aunque los 4 coches de lujo tengan valor más grande que los coches de lujo, el riesgo se transforma, el riesgo cambia de intensidad a depender del interés del mercado criminal al respecto de determinado coche. Por eso me parece importante la posición más radical, a mi manera de ver, de aplicación de una aplicación insistente del principio de la buena fe y de las consecuencias. Por eso, y también haciendo eco a lo que dije, Angélica, no somos contra la ley. Al contrario, es una operación democrática del Estado brasileño. Pero estamos aquí apenas escribiendo, como dije, a lápiz para tentar colaborar con la jurisprudencia brasileña en en las futuras contendas. Sí. Muchas gracias, sí, Carlos, por la pregunta. Yo tengo solamente un comentario a hacer sobre la grabación. Yo pienso que al tentar escribir con muchos detalles, el legislador acaba por abrir un campo para una interpretación que puede no ser muy buena para ninguna parte. Vamos a observar que el artículo 13 afirma que, sob pena de perder la garantía, toda la garantía,
O segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato de seguro. Então, temos que ter duas ações: a agravação intencional e a forma relevante. Se porventura, por apenas uma gravação intencional, sem a relevância, é possível? Não, não é possível. Porque lo más importante es la intencionalidad. No, no es o cuánto sea relevante o no sea relevante, mas la intencionalidad. Porque la intencionalidad es lo que fere la buena fe. Es lo que fere lo interés legítimo. Como hablamos en Brasil, o que cobren los contratos de seguro, cobren los intereses legítimos. Y quien tiene interés legítimo no tiene intencionalidad de la destrucción. Entonces, la intencionalidad no se debe agravar intencionalmente. Punto. Punto. Basta, como dicen los italianos. Punto. ¿Por qué hablar en relevancia? Muchos van a hablar de que en Brasil, por muchos años, lo agravamiento, la agravación irrelevante fue motivo para sí, mas eso pasó, eso es pasado. Hoy tenemos una aplicación de la ley mucho más, mucho más compatible con una interpretación de derecho civil constitucional o de neoconstitucionalismo. Entonces no tenemos ese problema. Mas me parece que ahora vamos a tener problemas. Gracias. No, solo un comentario. Quizás mi inquietud iba desde el ángulo de no, de que en nuestro derecho no es necesaria la intencionalidad. La agravación puede ser objetiva aún por un hecho de un tercero. Consecuentemente, entonces en ese caso, y cuando aparece en el contexto de un siniestro, me parecía que podía ser una buena solución. Entiendo lo que dices, Angélica, en el sentido de que cuando se requiere intencionalidad, hay intencionalidad ya desde el inicio, digamos, casi desde la celebración del contrato o provocarla, especialmente provocarla intencionalmente durante la existencia del contrato. Ahí estamos frente a una cuestión ética, a una cuestión de buena fe, ¿no? Y ahí, por supuesto, la sanción tendría que ser la caducidad. Gracias, Carlos. Adelante, Martín, con tu pregunta. Eh, sí, bueno, muchas gracias Angélica y Marcelo por las exposiciones fantásticas, ambas, muchísimas gracias. Mi pregunta era para Angélica con respecto al tema de los gastos de defensa. Si no entendí mal, los gastos de defensa en la nueva ley de seguros se fijan por separado de la garantía indemnizatoria principal. Y supongo que, si no entendí mal, tienen un límite, o sea, un valor fijo. Como señaló Fabiana, en la Argentina rige la regla proporcional, o sea, no hay límite. En la misma medida en que cubre la suma asegurada, se cubre los intereses y las costas, le llamamos nosotros a los gastos de defensa. Eh, la- en nuestra experiencia, hubo, como señaló Fabiana, intenciones de limitar en algunas pólizas la cobertura de gastos de defensa, en gran medida impuesta por contratos de reaseguro, esa condición. Son ilegales, así que ninguna pudo prosperar en sede judicial. Pero lo que nosotros vemos y lo que pudimos ver en esa situación de las ventajas de la proporcionalidad era que, en definitiva, la duración de un juicio de responsabilidad civil depende en gran medida
en una medida importante de la voluntad de la aseguradora. O sea, si no quiere llegar a una solución anticipada por transacción, el juicio se va extendiendo y también se van incrementando los gastos de defensa. Entonces, el ponerle un cap, un límite fijo, puede derivar en situaciones injustas para el asegurado. Me pregunto si hay alguna excepción prevista en la nueva ley de seguros brasilera bueno, o cómo se maneja. No, no hay. No párrafo segundo, simplesmente lo diz que na garantia de gastos com defensa contra a imputação da responsabilidade deverá ser estabelecido um limite específico e Mm. diferente daquele destinado à indenização de los prejudicados. Então, vamos fazer uma diferença entre o que serão os custos de defensa e o que serão os valores de indenização para os terceiros, porque se está falando de seguros de responsabilidade civil. De fato, em nosso regime, uma limitação é uma especificidade para a limitação de custos de defesa é muito bem-vinda, porque alguns advogados têm valores que são razoáveis e outros advogados têm valores que são totalmente Mm. diversos de la razoabilidade. E a ordem de los abogados de Brasil não permite que os aseguradores indiquem los abogados que deverão fazer a defesa. Então, como não se sabe previamente onde virá o abogado, se virá de Brasília, nossa capital, e será um abogado daqueles que está em las mídias, em que está na prensa, um abogado de milhões, ou se será Angélica, que não é uma advogada de milhões, muito pelo contrário, é uma advogada pobrita. Então, eu penso que, porque a nossa ordem de los abogados não permite a indicação, sempre se põe contrária que os aseguradores indiquem os abogados a fazer a defesa, eu penso que esse limite específico é bueno para nossa realidade. Claro, perdón, si se me permite agregar con respecto a lo que dijiste, Angélica, como decimos los hispanoparlantes, ahí está la madre del borrego. De alguna manera, en el régimen argentino, para garantizar la defensa en sede civil, el asegurador tiene derecho a designar el abogado del asegurado, salvo que haya un notorio conflicto de intereses entre aseguradora y asegurado. Entonces, no surge el problema que vos estás señalando. Muchas gracias. Gracias a Martín. ustedes. Y gracias, Angélica. Álvaro, con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la exposición. Tengo como 50 preguntas, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Y veo que la ley ha tenido un foco en priorizar la interpretación a favor del asegurado, pero lo que veo que no se resolvió la cuestión de la aceptación tácita, sí en la conformación del contrato, pero no en el proceso de verificación. Por lo cual, pasados los 30 días, sigue ese gris en el sentido de que si la compañía no manifiesta nada, más que un reclamo a la SUSEP y poner en mora, no hay otra acción para el asegurado, en contra de la aseguradora. Y por otro tema que espero que no lleve mucho tiempo, también dentro de la pregunta también lo incluyo, es eh, respecto de la prescripción, que es un tema también que nosotros tenemos mucha polémica en Argentina. Allá entiendo que la ley sintetizó lo que era antes 1 año para patrimonial y 3 para vida, lo unificó en 1 año, pero puso como condición, que creo que eso es lo que se va también a unificar, no solamente vida y patrimonial, sino que desde el momento del reclamo, o digo, desde el momento del rechazo.
no desde el momento del siniestro, no desde el momento de que se presentó la documentación, sino puntualmente desde el momento del rechazo. Yo creo que ahí un poco, para lo que es vida, que tenía un plazo de 3 años, obviamente lo perjudicó más que lo favoreció. Y por último, agrego que yo pensé que la ley iba a modificar la condición de mediación obligatoria prejudicial y no fue incluida. Entonces, como que también terminan los reclamos muchos en juicios que se podrían evitar. Es una pregunta de 3 partes, pero bueno, eso es lo que analicé yo de la ley y si bien la verdad que los felicito porque Brasil tiene un sistema de la Confederación respecto del conocimiento de los asegurados en que puedan consultar a un organismo público, y la verdad que en 30 días cumplen y realmente es muy eficiente. Así que es eso. Gracias, Marcelo. Álvaro. Siéntanse en la libertad de contestar o no, porque como son temas que no se han trabajado hoy, quizás ustedes quieran tener otro momento de reflexión. Siéntanse en libertad, porque seguramente Álvaro disculpará la no respuesta, a no ser Sí, temas no hay tocados problema, no hay hoy, problema. Álvaro. No hay No, no problema. pasa Quedo eso. atenta. No pasa, No, no, me no pasa parece. eso. Angélica, ¿quieres Voy a empezar? Sí, hacer, por favor. sí, voy a hacer algunos pequeños comentarios y ustedes, por favor, después completa. Yo no consigo compreender cómo en siglo XXI una legislación diga, si ustedes no se manifestar en 20 días o en 30 días, usted está obrigado a contratar. Yo no consigo comprender eso. Solo lo justifico como una esencia de lo autoritarismo de que Brasil es herdero. Nosotros en Brasil, en toda Latinoamérica, más en Brasil en especial, tenemos una, una herencia de autoritarismo muy, muy, muy profunda en todas las instancias sociales, económicas. Entonces, me parece que esto es una manifestación de la herencia cultural brasileña. Porque yo, Angélica, cuando apresento una proposta de seguro para un asegurador y en 20 días no me responde, yo no quiero contratar con él. Yo quiero que me quiera contratar. Si no me responde, no, yo no quiero que me contrate porque lo plazo decorrió. Entonces, no es compatible con lo mundo que vivimos. No es adecuado. Cuando se quiere fortalecer la concurrencia, no se habla concorrencia en español. ¿Cómo se habla, Marcelo? Competencia. Competencia, sí. Cuando se quiere fortalecer la competencia para que esto sea más Estaba benéfico mudo, perdón, perdón. para los asegurados. Esto es o mejor para los asegurados. Que tengamos muchas compañías de seguro de todos los tamaños para que se pueda atender los 202 millones de habitantes que tenemos en Brasil. Entonces, cuando una ley estipula un plazo peremptório y dice, si no lo acepta o no se manifiesta en este plazo, es obligado, es obligatorio. ¿Qué relación positiva puede surgir de una obrigatoriedad por decurso de tiempo? Es sobre la prescripción. A mí me preocupa demasiado que este sea más un factor para la judicialización, porque hay que haber un rechazo para que el plazo sea computado. Entonces, o que pasa en la práctica? O que pasa en las oficinas de los aseguradores? Vamos a rechazar tan cedo, tan temprano quanto posible. Vamos a rechazar. No sabemos bien si hay cobertura o no hay cobertura, necesitamos de un poco más de informaciones, mas vamos a rechazar, porque así tenemos la contagem de los plazos. Eu penso que isto será feito até mesmo por inteligência artificial. A depender de las características do caso, vamos a rechazar. Isto não é bueno.
esto no construye una relación buena. Marcelo, usted puede completar con más virtudes. No, no con más virtudes, solo haciendo eco a lo que dices. En relación a aceptación, me parece que lo que habló Angélica es perfecto respecto del tiempo, del rato que vivimos, ¿sí? No me parece razonable que tengamos un plazo tan corto y más que eso, la contratación por el pasar del tiempo, ¿sí? Cuando muchas veces, a depender del riesgo, de la sofisticación del riesgo, la aseguradora necesite, sí, más tiempo para evaluar, perdón, el tema. Por eso, en la redacción de la ley, me parece que hay sí espacio para el regulador modular los efectos del 49 de la ley de seguros. Es imprescindible, es imperioso que se construyan instrumentos regulatorios para modular los efectos del artículo 49. En relación a prescripción, Angélica habló muy bien. Solo agrego, Angélica, el fenómeno de la selección adversa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando se pretende, cuando se intenta, el legislador intenta una respuesta más rápida, más célere al asegurado ah, y un plazo o objetivo para contaje del tiempo de prescripción, pero el estímulo, el resultado será inverso. No se tendrá un análisis más interesante al respecto de una posibilidad de reevaluación del tema por parte del regulador de siniestro. Al contrario, lo más confortable, lo estímulo que la ley hace es el rechazo inmediato para después en juicio hacer la prueba que intenta. Pero tenemos un otro problema que es las cuestiones no fundamentadas por la regulación del siniestro no podrán ser alegadas en juicio, una especie de preclusión de los argumentos. Eso es también algo muy peligroso, no para el asegurador, pero sí para la mutualidad, porque al fin y al cabo tendremos costos de prima más altos pre, presupondo ese tipo de situación. Me parece que eso es inevitable, Angélica, sí. El desarrollo, el aumento de las primas en el seguro brasileño. Eso me parece que tendremos efectos inmediatos con los costos de transacción más altos por parte de los aseguradores y por tanto de la masa mutual. Aprovechando, sí, la fala para la oportunidad para después que Angélica vuelva a hablar, y puede hablar mucho mejor que yo al respecto de la conciliación, sí, eso me parece que es un poco como tratamos al inicio, la ley, el proyecto tramita hace 20 años, ha cambiado bastante, sí, desde su inicio, pero puntos fundamentales que debería tratar la ley no trata. Eso es un punto, la conciliación. No trata, por ejemplo, hablamos al inicio de las nuevas tecnologías, de los smart contracts, de los nuevos modos de contratación, ¿sí? La contratación directa, asegurador y asegurado. Eso no es tratado en la ley. Me parece, eh, por la razón de su proceso lento de tramitación en el Parlamento brasileño. Sí. Angélica, por favor. Eh, yo estoy un poco aprensiva, Fabiana, porque tengo que me quedar fuera a las 19:30 porque tengo No, no sé, no una sé, clase no sé, para no sé. dar. Ya No sé, atrasé mi te clase. liberamos. No. Pues, debo decir una última palabra sobre otra. Otro punto que me parece que esta ley, como
bien habló Marcelo, esta ley se quedó afuera de la contemporaneidad. Es cuando carrega en las reglas de arbitraje, que no son reglas que un país como Brasil possa dizer a todos los otros en el mundo: acá nuestras reglas de arbitraje son estas. Se quieren bien, se no quieren, no bien, van para donde quisieran. No, no se trata de eso. Cuando tenemos un mundo en que los reaseguradores estão muito bem organizados, muito bem orquestrados, muito bem hablam o mesmo idioma, hablam com as mesmas intenções. Nós vamos a dizer que a seguradora, a reaseguradora retracionária, em arbitragem, devem unicamente utilizar a lei brasileira. E não há outra lei para a composição de litígios relativos aos contratos de seguro, solamente a lei brasileira. Não, isto não nos ajuda em nada. É muito provável que os reaseguradores tenham, por um bom momento, vão ter outras opções do que estar em Brasil. Oxalá que isto seja apenas um pouco de cansaço físico e mental desta vieja maestra e que isto não se passe, mas eu penso que não temos muitas opções. E com isto, Fabiana, se me permitem os amigos, me despeço para fazer um pequeno descarte de resíduo líquido antes de começar a classe, porque senão não é possível. Mas quero abraçá-los com muito carinho, abraçá-los fraternalmente. Uma vez mais, agradecer a Fabiana e dizer que estamos todos em Brasil à inteira disposição para termos mais charlas tão proveitosas como essa. Que Deus nos abençoe a todos e estejamos sempre juntos com a Ida, com Sila, onde a Ida estiver. Forte abraço a todos. Marcelo, um abração, querido. Obrigado. Fica com Deus. Pri, beijo. Sua filha está linda. Con permiso. Adelante, Angélica. Muchísimas gracias, Marcelo, también por tu participación. Estamos enormemente agradecidos a Angélica y a vos, y que sea esta la primera de muchas charlas sobre la novedad de la Ley de Seguros de Brasil, y que antes de su puesta en vigencia, podamos hacer un estudio de lo más vasto, lo más profundo posible, y acompañarlos en la aventura de la aplicación de una nueva ley de seguro. Muchísimas gracias a todos también por la participación. Sé que quedaron preguntas sin responder por ahí. Agradezco a todos que nos hayan acompañado hasta ahora y nos vemos la próxima. Si quieren, mañana mismo, donde en AIDA Argentina tenemos otra actividad sobre un fallo novedoso del Tribunal Superior de la Corte, Levinas, y su aplicación al mundo del seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, un honor. Adiós, gracias. Gracias a AIDA Argentina, sí. Muchas gracias. Gracias, Un Marcelo. abrazo. Adiós, hasta pronto. Gracias a todos.